Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tira el Querrón, que en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, ahora que ya Bolsonaro ha sido declarado el Nerón de la Amazonía, gracias al famoso incendio que ha sido provocado por su política, como Donald Trump es el Nerón de los Estados Unidos, gracias a que sus discursos han encendido la xenofobia, el racismo y han roto las relaciones internacionales de Estados Unidos con sus más cercanos países y colaboradores. En esta situación vamos a analizar hoy día lo que jamás pensó Jaime Nebot, Guillermo Lasso y Lenín Moreno que podía ocurrir luego de la salida de Rafael Correa. Para ellos, Rafael Correa, junto con Jorge Glass y Julian Assange, eran pan quemado, algo a lo que habían conseguido desplazarles primero al uno, intimidándolo para que no vuelva al Ecuador, mediante juicios, persecuciones, órdenes de captura. En el caso de Rafael Correa, a Jorge Glass lo metieron a la cárcel sin que hasta el momento se acepte el juicio de casación, luego de que la Fiscalía de China y el grupo de investigadores de Japón han podido demostrar que Gloria Investment no era la compañía de su tío y que hacía negocios lícitos con Telconet y que el dinero que se decía que recibió Jorge Glass jamás lo recibió. Hoy el vicepresidente ecuatoriano está injustamente detenido, como siempre se lo demostró, y al punto que su conciencia era tan clara que no tuvo ningún empacho en pedir que le quitaran la inmunidad para ser juzgado. Algo que por supuesto Lenín Moreno de ninguna manera acepta, luego de que Julian Assange publicara los documentos de INA Papers en que se demostraba que había tenido dinero mal habido en cuentas de paraísos fiscales como Panamá y Belice. En estas condiciones nos queda por imaginar cuál era la situación que ellos consideraban y nunca pensaron que podía pasar. No imaginaron jamás que Rafael Correa llegase a tener un respaldo interno y un respaldo externo tan visible y tan importante, a tal punto que la misma Interpol se ha negado a capturar. Vale señalar que, a diferencia de Lenín Moreno, Rafael Correa tiene carisma, algo que Lenín Moreno pensaba y suponía que tenía y jamás imaginó que él nunca tuvo carisma y que sería detestado, a pesar de que en las sabatinas, cuando él le tocaba estar al frente de ellas durante los 6 años de gobierno, en que fue el vicepresidente y la figura más cercana al presidente, todo el mundo abandonaba la sabatina cuando él se ponía al frente. Pero quizás el mayor golpe que nunca imaginó, luego de haber triunfado en las elecciones, en la votación de la consulta popular, fue la pérdida en las elecciones de su partido Alianza País. Y no solamente la pérdida rotunda de ese país por primera vez en 14 años de historia, sino que era una derrota que llevaba al poder en las provincias de Pichincha y Manabí a 2 prefectos que se identificaban con la lista 5, que era la lista que utilizó Rafael Correa para poder hacer una campaña
casi al vuelo, sin tiempo, sin dinero y sin nada. Y al mismo tiempo le permitió ganar los 4 principales puestos del Consejo de Participación Ciudadana, teniendo la bochornosa misión los asambleístas de destituir a estos 4 candidatos que ganaron legítima y honestamente el derecho a ser miembros del Consejo de Participación Ciudadana y, es más, a presidirlo, a dirigirlo. Entonces jamás sospecharon que eso pudiese pasar y hoy se enfrentan al momento histórico en que Lenín Moreno es declarado traidor porque es un dictador que traicionó desde el primer momento su palabra, sus compromisos, su plan de gobierno, su inclinación política, el voto de todos los ecuatorianos, pues votamos por él y ganó las elecciones y luego se pasó justamente a la línea política de la oposición. Al no poder cumplir con sus promesas, como ya hemos visto, construir 200 casas por día fue su promesa. Y era promesa factible. ¿Por qué una promesa factible? Porque Rafael Correa le dejaba centrales hidroeléctricas que generaban dinero, carreteras que no necesitaban ser construidas, escuelas, colegios y universidades en funcionamiento, puertos y aeropuertos en funcionamiento, que no tenían que hacer ya inversión en ellos. Y por tanto, tenía suficiente dinero, considerando que el petróleo comenzó a subir y llegó hasta los $80 y actualmente está entre los 50 y los 60, un excedente que jamás pudo disfrutar Rafael Correa en los últimos años de su gobierno, y sin embargo le dio al Ecuador un crecimiento de casi 2.2%, pues llegamos durante el terremoto del 16 de abril del 2016 a tener un menos 1.4 y luego terminamos con un 2.1 de crecimiento, es decir, prácticamente subimos en un solo año 3 puntos. ¿Por qué? Porque simplemente algo que jamás pensó que él le podía suceder a Lenín Moreno, y tampoco pensó que le podía suceder Jaime Nebot y Guillermo Lasso, y era que Lenín Moreno llegase a tener la más baja credibilidad de un presidente en los 40 años que llevamos de secuencia electoral después de las dictaduras de Guillermo Rodríguez Lara y Durán Asentales desde 1979. Con esto nos podemos poner a pensar que otro elemento que jamás pensó que le llegaría a afectar a él, a Nebot y a Guillermo Lasso, es que en toda América Latina se está viviendo ahora un ciclo de decrecimiento económico, y este decrecimiento económico se suma al hecho de que él no es economista, nunca supo de economía y no entendía lo que es la conducta anticíclica en un proceso de deterioro económico, algo que Rafael Correa sí lo estudió en Estados Unidos, porque justamente Estados Unidos vivió la depresión del 29 y salió mediante lo que se llama una conducta económica anticíclica, en que el Estado se convierte en el mayor inversionista para reanimar la economía. Pensó algo también que se le viene abajo, que con solo su presencia y la simpatía de los Estados Unidos, a los que les dio 2 bases militares, iba a conseguir la atracción del capital extranjero. Recordemos que Ecuador tiene más de 40.000 millones de dólares en paraísos fiscales, y se suponía
que con un estímulo, con un coqueteo, conseguiría que esos 40.000 millones de dólares vinieran al Ecuador, se invirtieran aquí y generaran procesos de producción, de turismo, que mantendrían el crecimiento económico impulsado por Rafael Correa. Pero, ¿qué sucede? Al disminuir el circulante, al disminuir la inversión pública, al no llegar el capital de inversión, al inclusive cumplir con las medidas del Fondo Monetario Internacional, que incluían gran despido de trabajadores públicos, de empleados y servidores públicos, la reducción de los salarios, el aumento del precio de los combustibles, se piensa en aumento del precio del IVA. Todo esto creó zozobra en el Ecuador, haciendo que la gente guarde su dinero en lugar de invertirlo, lo que sucede normalmente cuando sucede una deflación. En la inflación el dinero pierde su valor y todo el mundo quiere deshacerse de él. En cambio, en la deflación el dinero es guardado. En este momento, en general, en el mundo entero, los bancos centrales están inclusive con interés del 0% y sus bonos, los bonos de cada país, en el caso de Estados Unidos apenas llegan al 2% y en el resto, por ejemplo, en los bonos de Suiza, en los bonos de Dinamarca, es menos 8%, es decir, los bancos inclusive le están cobrando a usted por tenerle el dinero, algo que no se imaginó nunca que podía pasar en la economía mundial. Y ahora se puede decir que de acuerdo al interés que cobran los bancos está la economía. En el caso de Ecuador, el interés está por el 18% para los créditos bancarios y inclusive el 24% para los créditos por tarjeta de crédito, en tanto que en Argentina llega ya al 76%. Mientras más alto es un interés en un país, eso dice de la inseguridad que tiene el dinero y los inversionistas. Cuando un país tiene un interés bajo como Estados Unidos o Alemania, que tiene el 0%, todo el mundo sabe que pone su dinero en ese banco, porque el banco no necesita coquetear con nadie para traer el dinero. Pero en cambio, en Argentina, con un interés del 76%, lo que se pretende es coquetear con todo el mundo, atraer los llamados capitales golondrina o los capitales buitre, y hacer lo que llaman la bicicleta financiera: entrar, invertir rápidamente, sacar intereses, recuperar la plata y salir corriendo. Eso es lo que estamos viviendo en Ecuador. No pensó Lenín Moreno, como es lógico, porque no conocía nada de la economía y durante 4 años estuvo ausente de su país en Suiza. No sabía qué grandes cambios se habían sucedido en Ecuador y cuál era la verdadera situación. Solo se guiaba por lo que leía en los periódicos y en los periódicos y en los periódicos, por supuesto el Universo y el Diario del Comercio, hasta que él se convenció de que Rafael Correa estaba equivocado, como decía en esa prensa, y se pasó al lado contrario. Hoy se enfrenta al hecho de que, por más que pretende la aniquilación de Rafael Correa, la imagen de Rafael Correa es imborrable, y a él se suma la imagen de Julian Assange y de Jorge Glass como víctimas de una conspiración que fue fraguada desde Quito, con todo lo que es esta cultura de el contubernio. La cultura del contubernio que vivimos en Quito no es nueva. Empezó desde el mismo momento en que fue fundada la ciudad en 1534, con la ciudad
llegaron los dominicos y la Santa Inquisición, que era controlada por ellos. Desde ese momento se creó una cultura de espionaje, de persecución, de hostigamiento, y desde ese momento, cuando llega la independencia y se crea el movimiento masón o los masones, logran incidir en la independencia de Estados Unidos con George Washington y en la independencia de América Latina con el cura Hidalgo en México, con Miranda en Venezuela, Simón Bolívar, con San Martín, con O'Higgins, que eran todos ellos hijos de ricos y sacerdotes jesuitas que habían sido expulsados por la Iglesia Católica, por el Papa justamente Carlos III, con lo cual comenzó el derrumbamiento de su imperio. Desde ese momento, este sistema, que es el contubernio, ¿en qué consiste? Que los ricos, Simón Bolívar era rico, San Martín era rico, O'Higgins era hijo de un virrey, se reúnen con los militares y conspiran para tumbar un gobierno. Los ricos de Quito, de Guayaquil y de Cuenca golpean las puertas de los cuarteles donde tienen al primo, al cuñado, al amigo, al pariente, y desde ahí hacen el contubernio. Hoy el contubernio significa Lenin Moreno en el poder y la sucesión presidencial de Lenin Moreno a Jaime Nebot, posiblemente de Jaime Nebot a Guillermo Lasso, y así para tratar de crear lo que en México se llamó la dictadura perpetua. Durante casi 90 años, México tuvo una sucesión de presidentes que ya eran nombrados prácticamente por el presidente anterior. Y lo mismo ha pasado en Colombia, donde hemos visto que Uribe ha colocado a Santos y posteriormente ha colocado a Duque. Este es el panorama que estamos viviendo, pero lo que jamás pudieron imaginar Jaime Nebot, Guillermo Lasso y todos los del contubernio es que Macri se derrumbaría en Argentina, que Bolsonaro se desprestigiaría y comenzaría a derrumbarse, que Donald Trump se enfrentaría a una posible derrota y a un juicio por tratar de intervenir en contra de la justicia. Y tampoco consideraron que Ecuador no abandonaría a Rafael Correa, a Jorge Glass ni a Julian Assange, a pesar de todos los esfuerzos, mentiras, calumnias y todo lo que se ha hecho. Muchas gracias.